Saludos amigos, acabamos de ver la noticia de que el presidente ucraniano Zelensky, en declaraciones a la televisión estadounidense ABC, ha dicho que la culpa de lo que está pasando en Kharkov es del mundo entero, y que ahora el mundo entero tiene una oportunidad para evitar que Putin haga de las suyas, conquiste el universo y todas estas cuestiones. Por lo demás, el enclave de Volchansk ya hay informaciones de que ha sido tomado por los rusos y la situación, la verdad, en todo el mundo, en ese sentido Zelensky tiene razón, es preocupante en el sentido de que la desestabilización va a pasos agigantados. Veremos hasta qué punto esto no desencadenará conflictos aquí y allá, y precisamente de eso vamos a hablar en este vídeo de hoy. Empecemos por lo que está ocurriendo en algún lugar del Pacífico. Veámoslo. Esa última explosión ha sido espectacular, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en Nueva Caledonia, una colonia francesa que ahora mismo parece ser que está reclamando su independencia, por lo que se está diciendo en las informaciones. Por supuesto, según otros medios, es sencillamente una revuelta con saqueos y sin ningún tipo de conexión con nada político, digamos. Sin embargo, en otro vídeo vemos que... Ahí lo ven, el ejército está desplegado en la zona, así que nos parece que esto es otro capítulo más en la caída del imperio colonial francés o neocolonial o como se le quiera denominar. Si ya habíamos visto lo que habíamos visto en África, ahora parece que en el Pacífico tenemos más de lo mismo. Es decir, los lugareños están hartos de el control francés con lo que ello implica. Y esto nos lleva a la cuestión que ayer tratábamos en el directo, y Geoestrategia nos dice cómo el oscuro atentado contra el primer ministro de Eslovaquia es un hecho aislado o volvemos a la estrategia de la tensión y a Gladio. Atención, porque esto es algo que ya destacábamos ayer y que efectivamente está sobre la mesa. ¿Hasta qué punto se está buscando una desestabilización de Europa? Una desestabilización de verdad. Es decir, ya estamos hablando a nivel militar incluso. De hecho, el partido político del señor Fico ya estaba hablándose de una hipotética guerra civil o un estado de, digamos, previo a una hipotética guerra civil en Eslovaquia. Por otro lado, tendríamos que hablar también de Hungría, tendríamos que hablar también de Serbia y la República de Srpska, esta, de la que últimamente se está hablando. Esa cosa extraña que ocurrió durante la guerra de Yugoslavia, donde, oh casualidad, también estuvo la OTAN implicada y de hecho fue determinante en la creación de los nuevos estados, o más bien en su fragmentación. Y ahí está la cuestión. En el artículo se destaca por lo demás, todos los caminos conducen a la OTAN. La operación Gladio sigue activa, se preguntan. ¿Quién es Robert Fico? Robert Fico sencillamente, digamos, que ha hecho lo que no es admisible o aceptable teniendo en cuenta lo que está pasando en Ucrania. Si empezábamos hablando de Zelensky y su preocupación mundial, si empezábamos hablando de los éxitos rusos en el frente, pensemos en que Eslovaquia hace frontera con Ucrania. Además, también hace frontera con Hungría, la cual a su vez hace frontera con Serbia. Es decir, a nivel estratégico, digamos que es inadmisible para el poder occidental esa continuidad territorial de estados díscolos, los cuales eventualmente y más que eventualmente podrían verse tentados a aliarse con aquellos que se están reuniendo mientras estamos hablando en China, Putin y Xi Jinping. La reunión ha sido muy significativa. Básicamente, no es que se haya dicho nada nuevo, se ha confirmado lo que ya hemos dicho en el canal. Con lo cual, ahí tenemos la tensión. De un lado, Occidente, que ve perder sus posibilidades, sus
opciones de mantener su hegemonía, de mantener su extorsión, llamémosle así, su capacidad de explotar al resto del planeta, y estos nuevos actores que ven con altas tasas de probabilidad el relevo, digamos, en la hegemonía del mundo mediante un sistema multipolar, un sistema de diferentes polos de poder, los cuales no estarían basados en la extorsión, es decir, no estarían basados en el sistema global o de explotación de índole capitalista, si le quieren llamar así, neoliberal o cualquiera de estos nuevos términos que básicamente vienen a expresar lo mismo, nos guste o no, queramos o no, tengamos la tendencia ideológica que tengamos, la realidad es la que es. Seguimos, y es que la cuestión Gladio, lo que planteaban en geoestrategia, no es ninguna tontería. De hecho, geoestrategia es un medio muy recomendable, pueden acceder a sus interesantes artículos, y la base es histórica. Este señor, Daniele Ganser, es un historiador que estudió en detalle los ejércitos secretos de la OTAN, es decir, tras la Segunda Guerra Mundial y con la caída de los regímenes, vamos a llamarles así, del eje, digamos que el nuevo poder dominante, Estados Unidos, los anglosajones, se hicieron con ciertos grupos militares, paramilitares, que de hecho estaban encuadrados en el eje, en las fuerzas del eje, para utilizarlos de manera clandestina, de manera oculta, secreta, para, digamos que, corregir un poco como lo que está pasando ahora con el señor Fico, corregir ciertas tendencias indeseables dentro de los países de la OTAN. En el libro, de hecho, se detalla acerca de los terribles atentados en Italia y se dan, insistimos, pruebas específicas de cómo fueron estas redes, a través de la OTAN, los que llevaron a cabo esos sangrientos atentados sobre civiles, principalmente sobre civiles. Es terrible, pero es así. Se ha especulado mucho sobre la continuidad de Gladio y la verdad, los hechos hablan por sí mismos. Si bien no podemos asegurar con total certeza que Gladio sigue activo, bueno, las pruebas están ahí, el análisis está ahí, cada cual puede sacar sus propias conclusiones. Nosotros sencillamente hacemos llamada sobre las cuestiones clave. Este libro es muy importante. Es un libro que ha pasado inadvertido debido a que, bueno, es inconveniente, pero habla a las claras de lo que fue el post, digamos, el mundo posterior a la Guerra Mundial, y que no tiene nada que ver con esa escenificación que nos han hecho de mundo feliz, digamos, en el cual nada del eje persistió, que nada tenía que ver el bando vencedor con el eje y cuestiones de esta índole. Siguiendo en la misma línea y debido a una sugerencia que ustedes nos hicieron en uno de los vídeos, efectivamente, cabe destacar al señor Richard Nikolaus Coudenhove Kalergi, este autor que, entre otras obras, escribió este Idealismo práctico, tiene y mucho que ver con la idiosincrasia que está detrás de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Occidente, en Europa en particular, y por qué tenemos un conflicto de las características que tenemos a nivel mundial y que, de hecho, amenaza con traer de nuevo una desestabilización muy seria sobre Europa, con desarrollos que, insistimos, no sabemos hasta qué punto pueden llegar a ser peligrosos. Desde luego, peligrosos van a ser, no sabemos hasta qué punto de peligro vamos a tener que enfrentar con toda esta cuestión. La reseña que podemos ver aquí, destacada en azul, habla por sí sola. Influenciado por las ideas de la Revolución Francesa y el Iluminismo, tengamos en cuenta que ya hablamos de la Revolución Francesa aquí, también del Iluminismo, pero el Iluminismo no suele ser considerado como lo que realmente es. Y ahí está la cuestión contratradicional de la que siempre hablamos en el canal, y las cuestiones contrainiciáticas, de conocimientos contrainiciáticos. Nada de esto es un secreto realmente, solo que no se ha divulgado, como se suele decir. Y no se divulga porque no conviene. El iluminismo
tiene que ver con esas cuestiones que al final son la auténtica clave de la idiosincrasia, insistimos, de Occidente y de Europa en particular. Todas estas cuestiones que normalmente entendemos como demenciales, como que no pueden ser, que es una locura. Cuestiones supremacistas, cuestiones mesiánicas, etcétera, etcétera, vienen de este iluminismo. Característico de la Revolución Francesa, de hecho, inspirador de la Revolución Francesa. Entonces continuamos leyendo. Ve como países ejemplares tanto a Francia como a Inglaterra por sus idiosincrasias particulares, en las cuales ve una base para el resto de los países europeos, o al menos para ese otro gran referente como lo es Alemania. Es decir, recordemos Daniele Ganser, los ejércitos secretos de la OTAN, toda la cuestión de la guerra mundial y la postguerra mundial. Las interrelaciones entre el bando vencedor y el eje y esa dicotomía, esa confrontación con el mundo aparentemente comunista, pero que parece a día de hoy que es más bien ruso. Es decir, ya entramos en la cuestión de la isla del mundo, el dominio de la isla del mundo. Entonces vamos viendo cómo las piezas ciertamente encajan. A la cual criticaba por su postura militarista, imperialista, estructurada, que no aceptaba muchos cambios sociales. Visionario en la medida que ve la tecnología, como el futuro decisivo para que la humanidad alivie su vida y pueda llevar una calidad de vida. Calidad de vida. Ganarse el ocio necesario para desarrollar el espíritu. El ocio, amigos. El resto del mundo tiene que pagar el nivel de vida que tenemos en Europa, porque esto es lo que va a traer el espíritu. ¿Se dan cuenta de cuál es la idiosincrasia? ¿Se dan cuenta de cuál es el trasfondo del problema? Es decir, aquí la cuestión no es que todos vivamos con dignidad, con auténtica dignidad, no señor. Aquí se trata de tener el ocio necesario para desarrollar el espíritu. Viviendo en el campo, en las afueras de las ciudades, conectados por medios de transporte y conectados por la electricidad y la técnica inalámbrica. Es este delirio tecnológico que tanto gusta, pero que no ha conseguido resolver los auténticos problemas. Y esta es la crítica que le hacemos al señor Kalergi. El problema, el auténtico problema es que cada pocas décadas tenemos que tener una guerra mundial en el mundo y que siempre el lugar de origen es Europa. ¿Qué clase de espíritu es ese? ¿Qué clase de espíritu? ¿Y por qué no tratamos las cuestiones que de verdad son importantes, los principios? Las cuestiones que de verdad sí pueden evitar que el mundo se convierta en el infierno cada pocas décadas. Y ahora otra vez tenemos lo mismo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, que efectivamente nos dirigimos una vez más hacia lo mismo. Ahí lo tienen. Empezamos con el repaso propagandístico. La razón ya nos podrían poner en nómina por los muchos artículos que reproducimos aquí, aunque desde luego seguro que no tienen la intención de hacer el enfoque, digamos, que le ponemos aquí. Un enfoque que no puede ser más que humorístico. Acabada Francia, el Kremlin posa su vista en las excolonias portuguesas en África. Esto viene al caso de que la pequeña isla de Santo Tomé y Príncipe ha, por lo visto, suscrito un acuerdo militar o de índole militar con Rusia. Eso en realidad no tiene nada sorprendente. Cualquier país africano está viendo quién es el hegemón ahora y está viendo también qué implica asociarse con los rusos a diferencia de asociarse con los otros. Y eso es el detalle que en La Razón no nos quieren contar. Pero esto sigue, continuemos. España refuerza la costa de Almería con obuses de artillería capaces de defender el estrecho y las plazas de soberanía española. ¡Soberanía española! Soberanía española, una auténtica contradicción en los términos, ¿no les parece? Es todo un poco extraño. Reforzar la costa de Almería, obuses de artillería. Incluso nos muestran en la foto el obús que por lo visto va a conseguir, no sabemos exactamente qué. ¿Qué es lo que pretenden contarnos con esto? ¿Qué es lo que pretenden contarnos? Pretenden meternos miedo, pero ¿para qué exactamente?
Bueno, veámoslo, veámoslo. Es que España es una potencia militar, señores. España es una potencia militar. Global Firepower, que ya suena serio, ¿verdad? Suena a cosa seria. Dice que el puesto de España está entre las principales potencias militares del mundo. Hemos puesto el ranking para que vean lo poco serio que es esto. La primera potencia militar, Estados Unidos. Bueno. Reino Unido, la sexta potencia militar. ¿En serio? ¿De dónde sacaron los datos esta gente? En fin. Está claro que nos están conduciendo hacia una nueva escenificación de guerra en Europa. Lo que ha pasado con el señor Fico, esta relación que hacían en geoestrategia con la cuestión de Gladio, sobre la base de esos análisis de Daniel Ganser. Recordemos también las redes Stay Behind. Las redes Stay Behind eran lo mismo, solo que en el bando comunista, en el espacio soviético. Es decir, grupos paramilitares vinculados al eje fueron mantenidos en secreto, eso sí, dentro del mundo soviético, para ciertas cuestiones de sabotaje, como las que están ocurriendo ahora en Rusia, perdón. Es decir, que estamos siempre con la misma historia, siempre estamos con la misma historia. Se está escenificando una guerra y se está haciendo de manera cuidadosa, paso a paso y sistemático. Nada más, vamos a continuar ya sencillamente con la traca final. Marruecos y Estados Unidos negocian por los poderosos drones Sea Guardian. Estos drones tienen un alcance de 11.000 kilómetros. Y nos dicen que las Fuerzas Armadas marroquíes incorporarían estas armas a su temible arsenal militar. Así se va construyendo toda una narrativa. Entonces tenemos toda una desestabilización dentro de Europa que cumple la labor de ser lanzada contra Rusia. La idea es lanzarla contra Rusia, también contra China, y de esta manera tener una nueva Ucrania, puesto que Ucrania se está acabando. Y algo hay que hacer, ¿no? Y algo hay que hacer para que ese idealismo práctico de Kalergi pueda sobrevivir, que los occidentales tengan ocio para que así llegue el espíritu. Ay, amigos, esto es tremendo. Bueno, y si creen que Rusia no es un problema, pues miren esta noticia. Alarma en la Antártida. Rusia envía barcos tras hallar una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Como ustedes saben, hay un tratado antártico según el cual no se pueden hacer actividades de tipo militar o que sean susceptibles de ser militares, ni cosas que, digamos, puedan interpretarse como amenazas a las demás potencias del planeta y todas estas gaitas. Sin embargo, ya lo ven, la reciente incursión ha levantado preocupaciones sobre la posibilidad de que Moscú busque explotar los recursos combustibles fósiles en la región. ¡Ay, amigos! Entonces hay una preocupación con respecto a esto. Entonces estamos siempre en lo mismo. Recursos, 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 explotación, explotación, explotación. Los rusos, desde luego que pueden explotar los recursos, pero no los necesitan, ya los tienen recursos sobrados. Es decir, si hacen tal incursión, será porque quizá lo que planea Occidente es precisamente hacer una gran escenificación, una gran guerra, otra vez, para poder seguir jugando a este juego macabro de dominio de la isla del mundo. Es decir, a ver si a la tercera va la vencida y nos libramos de esos rusos. Decimos a la tercera porque la primera se supone que fue Napoleón, ¿verdad? La segunda ya sabemos quién fue. Y en esta tercera, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a ser? Ahora, en retrospectiva, cabría pensar y reflexionar acerca de qué fue el asunto ucraniano. ¿Qué es lo que fue? Ahora ya sabemos que fue preparado con antelación. Sabemos que llegó a lo que llegó. Sabemos toda la agresión realmente expansionista de la OTAN. Entonces, ¿qué es lo que fue? Fue ya imaginado como un estadio preliminar a una operación 3.0, si le quieren llamar así, para la toma de la isla del mundo. ¿Es esto una Barbarroja 2.0? Si la Barbarroja original lo que pretendía era, sobre bases claramente ideológicas, deshacerse
del miedo rojo. El miedo rojo, ¿verdad? Ya saben que hay dos grandes miedos, el miedo rojo y el miedo amarillo. Pues ahora que están reunidos Putin y Xi Jinping, la Barbarroja 2.0 quizá es para deshacerse de los dos miedos, de los dos peligros. Esto es una locura, pero está ocurriendo. Todo esto ya se había visto como una locura desde antes y ahora lo único que hacemos es una y otra vez, cada vez más, ir adentrándonos y adentrándonos, como hemos visto en este repaso de hoy, como estamos viendo todos estos días, en lo que básicamente es una inevitabilidad de una gran guerra o de una situación de desestabilización constante para así poder implementar un nuevo régimen global, un régimen que cumpla con esas especificaciones que, entre otros, nos comentaba el señor Kalergi. Esa revolución francesa, ese iluminismo. En fin, lo dejamos ahí. Ya saben, hagan like si les ha parecido interesante nuestro trabajo. Pueden apoyarnos haciéndose miembros de Geopolítica Actual. Y, como decimos siempre, gracias ya por adelantado. Y saludos muy cordiales para todos. Hasta la próxima.